senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen. Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros senadores, en primer lugar quisiera agradecer a las comisiones dictaminadoras por más de 2 años de trabajo para dictaminar esta iniciativa. Y en especial quiero agradecer al senador Enrique Burgos, quien ha hecho una labor de consenso que sin su talento y compromiso no estaríamos hoy aquí deliberando sobre esta materia. El dictamen que hoy discutimos forma parte de un necesario trabajo de revisión a nuestra Carta Magna que desde la academia y las organizaciones internacionales se estaba pidiendo para enmendar la desafortunada redacción que actualmente prevalece en el artículo 11 del texto constitucional y que aleja al sistema jurídico mexicano de una política humanitaria para la protección de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Curioso fue que la porción normativa que nos proponemos enmendar tuvo su origen en la principal reforma constitucional en materia de derechos humanos que se ha hecho en los últimos tiempos. Aquella reforma constitucional de junio de 2011, que transformó positivamente la lógica constitucional y la forma en la que el Estado mexicano debe legitimar su actuar conforme al respeto y garantía de los derechos humanos contenidos tanto en la propia Constitución como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre los que se encuentran todos aquellos instrumentos internacionales en materia de asilo. De este modo, y no obstante el paso enorme que el sistema jurídico mexicano dio con tal reforma, las figuras del asilo político y la condición de refugiado, reguladas en el artículo 11 constitucional, hoy se contraponen con los estándares humanitarios contenidos en el derecho internacional, lo que podría llevar al Estado mexicano a incurrir en responsabilidad internacional. Como se sabe, México se caracterizó en el siglo XX por su ejemplar tradición humanitaria, al dar asilo y reconocer la condición de refugiados a muchos extranjeros que fueron objeto de persecuciones políticas y de graves violaciones a sus derechos humanos. De 1939 a 1942, aproximadamente 20,000 refugiados españoles que huían del régimen franquista arribaron a México. Lo mismo sucedió a finales de la década de los 70, donde México otorgó asilo a cientos de ciudadanos chilenos y argentinos que huían de las dictaduras militares que instalaron por la fuerza del poder. En los años 80, con motivo de los conflictos políticos en Centroamérica, México recibió alrededor de 46,000 personas y otros miles más que se instalaron por su cuenta y no fueron registrados. La solidaridad humana que reflejó México en la centuria pasada se ha ido diluyendo, a tal grado que actualmente nuestro país no es visto por la comunidad internacional como un país de acogida para las miles de personas que sufren de violaciones a sus derechos humanos en sus países de origen. Y los datos lo confirman. México ha reducido a un mínimo histórico las autorizaciones de condición de refugiado, permitiendo 270 refugiados en 2013 y 451 en 2014, incluidos únicamente 16 sirios, la tragedia humanitaria más importante en los últimos tiempos. O, por ejemplo, tanto que hablamos de niños, niñas y adolescentes, únicamente 35. Del lado opuesto, por ejemplo, Brasil, otro líder de la región, otorgó visas a 8,000 sirios y refugio a 2,100 de ellos. Para el año 2015, del periodo comprendido de enero a octubre, la Comar reportó que ha recibido 2,745 solicitudes de refugiados, de los cuales 1,910 se concluyeron y 6 continúan en trámite. De las solicitudes concluidas, 1,128 no fueron reconocidas, es decir, cerca del 60% fueron rechazadas. Y esta situación se vuelve más crítica en el caso de la migración centroamericana. De acuerdo con las cifras oficiales, el promedio anual de migrantes centroamericanos indocumentados que ingresan al país podría ser de hasta 400,000. Sin embargo, en el periodo comprendido de octubre de 2014 al 1 de junio de 2015,
el Instituto Nacional de Migración contabilizó 92.889 eventos de detención de centroamericanos en México, un total de 7.785 más que los que realiza la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. De acuerdo con el último reporte de Human Rights Watch, dado a conocer apenas hace unas semanas, se indica que en el año 2015 México reconoció la condición de refugiado a únicamente el 0.3% de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados provenientes de Centroamérica. Esto nos habla de que la política migratoria en nuestro país respecto a la migración de nuestra niñez centroamericana se dirige a detener, criminalizar y expulsar a este grupo vulnerable. No obstante, como lo ha resaltado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el 58% de las niñas, niños y adolescentes no acompañados de los países del Triángulo del Norte y México podrían tener potencialidad de necesidades de protección internacional. Es por ello urgente que México retome su tradición humanitaria, y es desde el Senado de la República donde podemos comenzar a contribuir con revisiones a nuestro marco jurídico como la que hoy tenemos ante nosotros, para que los derechos humanos, tanto de los nacionales mexicanos como los de los extranjeros, sean plenamente respetados y reconocidos, sin que las lagunas o ambigüedades del texto constitucional den pauta para interpretaciones contrarias al derecho internacional humanitario. Las normas internacionales que regulan el asilo y la condición de refugiado, que México ha suscrito y que por ende forman parte de nuestro sistema jurídico, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, entre otros, contienen disposiciones que garantizan el derecho a buscar y recibir asilo, entendido como el derecho de toda persona a ampararse bajo un régimen especial de protección humanitaria, el cual puede desplegarse a través del reconocimiento de la condición de refugiado o mediante la solicitud de asilo político. Compañeras y compañeros, la importancia de esta discusión radica en que el dictamen es apegado al derecho internacional humanitario, al armonizar la terminología constitucional con los estándares internacionales, reconociendo el derecho que tiene toda persona a buscar y recibir asilo, que es exactamente la redacción que plantea la Convención Americana. Además, la modificación que hoy discutimos tiene la virtud de superar la deficiente denominación de refugio que hasta ahora se mantiene en el texto constitucional, sustituyéndola por la de condición de refugiado, con lo cual nos ponemos a tono con la evolución de la doctrina, la jurisprudencia y las normas internacionales en la materia, donde se ha definido que el Estado no concede refugio, sino que reconoce la condición de refugiado, tanto por causas de carácter humanitario como también por motivos políticos. De mantenerse en los términos actuales la redacción del artículo 11 de la Constitución, no obstante que existen instrumentos internacionales e incluso leyes de rango inferior que son claras en no reducir la condición de refugiado a causas humanitarias, puede presentarse el caso de que a una persona le sea negada esta condición por no considerarse que la persecución por motivos políticos de la que sea objeto sea una causa de orden humanitaria. Además, cabe puntualizar que la redacción propuesta en el dictamen no amplía ni reduce en lo absoluto la facultad potestativa que tiene el Estado mexicano para otorgar asilo político a quien lo solicite, pues se mantienen las remisiones correspondientes a la ley para el desarrollo de las procedencias y excepciones para cada caso. Con ello se evita la dificultad práctica que representaría brindar este privilegio a toda persona que aduzca cualquier causa, incluso por ser prófugo de la justicia a causa de delitos del orden común. Es necesario recalcar, el derecho a recibir asilo tiene como correlato la facultad del Estado para reconocerlo, bajo los procedimientos y las condiciones que operen para cada caso. En ese sentido, de prosperar la enmienda que hoy discutimos, toda persona podría ejercer en nuestro país o en alguna embajada mexicana válidamente sus derechos al reconocimiento de la condición de refugiado y a solicitar el otorgamiento de asilo político con la seguridad de que su pretensión gozará de pleno sustento constitucional. La Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político
seguirá siendo la norma reglamentaria de estas figuras de protección humanitaria, ya que a pesar de no haber tenido hasta ahora el soporte constitucional adecuado, ya se retoman en ella los conceptos y las reglas mínimas para desahogar los respectivos procedimientos para el reconocimiento de la condición de refugiado y la solicitud de asilo político conforme a lo dispuesto en el derecho convencional. Compañeras y compañeros senadores, es un enorme gusto para mí que hoy estemos discutiendo un dictamen que tiene su origen en una iniciativa que presenté en el pasado periodo ordinario de sesiones con el firme ánimo de mejorar la política humanitaria de México frente a las necesidades legítimas de una gran cantidad de personas que lamentablemente se ven orilladas a solicitar la ayuda en el exterior ante la insoportable condición de violación a sus derechos humanos de los que son presas en sus propios países. Esta reforma constitucional debe ser el parteaguas para que desde el Poder Legislativo se asuma una política de Estado en la que el derecho internacional humanitario y las figuras que lo componen, como es el caso del asilo y la condición de refugiado, vuelvan a ejercerse y garantizarse efectivamente, gracias a la existencia de legislaciones claras y armónicas con los parámetros internacionales en la materia. Como mencioné al principio de mi intervención, la reforma que hoy estamos por concretar modifica un artículo que formó parte de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, pero por ningún motivo trastoca el espíritu de la misma, sino todo lo contrario. Viene a reforzar el que acaso podría considerarse el único punto débil de esa reforma, ampliando así la protección que el Estado mexicano está obligado a proveer a todas las personas, entre ellas quienes pretendan ser reconocidas con la condición de refugiados o a solicitar asilo político. El principio de progresividad de los derechos humanos nos obliga a no dar pasos atrás para hacer realidad el mandato establecido en el artículo 1 constitucional. Y aún más, no basta quedarnos con lo que tenemos, porque nos exige ir hacia adelante para hacer siempre más amplia la esfera de protección que provee nuestra Constitución y los tratados internacionales de los que México forma parte. La reforma que estamos por aprobar participa en esa encomienda. Es un paso adelante para la inserción de México en el derecho internacional humanitario. Es un paso más para afianzar el mandato constitucional que nos lleva a respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, sean nacionales o extranjeros. Compañeras y compañeros senadores, no olvidemos que los derechos humanos son universales. Su titularidad no distingue estatutos migratorios ni condiciones de ninguna clase. Es por ello que si desde el texto constitucional limitamos la eficacia de las normas humanitarias, como las relativas al asilo y condición de refugiado, estaremos tolerando una restricción expresa a los derechos humanos y siendo cómplices de una mala política humanitaria que arrastra a nuestro país en los últimos 20 años. Es por ello que los invito a votar a favor del presente dictamen, que una vez que transite por las sucesivas instancias del proceso de reforma constitucional, no tengo la menor duda de que representará un paso histórico para nuestro país dentro del derecho y las políticas humanitarias en la que nos hemos quedado a la saga. Muchas gracias, compañeras y compañeros.